Buenos días, hermanos, hermanas. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes, los que están en la radio La Predicadora, al operador, el Señor bendiga grandemente, al hermano Manuel, a su esposa que estaba escuchando el programa. El Señor lo siga bendiciendo, mi hermano, cada día más. El Señor bendiga grandemente a los hermanos de la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384 del barrio del Tamo, Isidro Casanova. Quien les habla es el pastor Ramón Encina, de esa iglesia, de la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Les mando un fuerte abrazo a cada uno, hermanos, de los hermanos de la congregación, al pastor Dante, a su esposa, a Mario, a su esposa. Y bueno, el Señor bendiga a cada hermana y hermano, a la hermana Norma Galván, el Señor bendiga grandemente, a mi amada esposa, el Señor bendiga grandemente también, a mis hijos, a mi hija, el Señor bendiga en este día y lo llene con el Espíritu Santo. También quiero mandar saludos al hermano Juan, a la hermana Rosemary, al hermano Nicolás, a la hermana Andrea, a su esposa, a la hermana Estela, a la hermana Mari del Mirador, el Señor bendiga, al hermano Mascaraña, el Señor bendiga grandemente a sus siervos, el Señor bendiga su vida, la vida de su familia. Gloria al nombre del Señor. El Señor bendiga al hermano Calles, Marcos Calles, el Señor bendiga a su familia también, lo guíe, lo conduzca conforme a su voluntad. Y después el Señor bendiga al hermano César, a la hermana Mari, su esposa, al hermano Antonio Villarreal. El Señor bendiga a cada hermana, a la hermana Ivana de la Ferrere. El Señor bendiga grandemente su vida, a sus hijas, y que la siga acompañando el Señor siempre. Gloria al nombre del Señor. También quiero saludar a los hermanos de Gracia y Gloria, y también a los hermanos de Heredero de Dios hermano Loriana, el hermano Cabral, y al ministerio de esa iglesia un fuerte abrazo. Y bueno, y a todos los hermanos que están lejos, ¿no? El Señor bendiga cada día a cada uno de ellos. El Señor bendiga mi vida en esta mañana para que pueda trazar la palabra conforme a su perfecta voluntad. Vamos a hacer una oración y vamos a comenzar, hermanos. Padre amado, estoy delante de tu presencia en esta hora, agradeciéndote a ti, Señor, esta nueva oportunidad que tenemos de dar a conocer tu palabra. Señor, que tú me puedas guiar, Señor, en cada palabra por medio de tu Espíritu Santo. Señor, y que la gloria, la honra sea para ti. Señor, ayúdame, Señor, necesito de ti, Padre Santo. Señor, no estoy confiando en mi intelecto, ni en mi capacidad, ni en mi memoria, sino que confío en la asistencia de tu Espíritu Santo para poder tratar este tema. Oh Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Por eso, hermanos amados, estamos contentos de estar nuevamente aquí, ¿verdad? Vamos a leer en el capítulo 7 del libro de Hebreos. Este pasaje lo he predicado este fin de semana en la iglesia y el Señor me llevó a predicarlo. Quería predicar otra cosa, pero bueno, el Señor conoce. Entonces nosotros vemos en el capítulo 7, en el versículo 'Gloria al nombre del Señor'. Vamos a leer el versículo 11. Dice, si pues la perfección era por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, bajo ese sacerdocio se recibió la ley. ¿Qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Ahora fíjese, seguramente
que el apóstol Pablo anteriormente, en los versículos anteriores, él estaba hablando o les hablaba a los judíos, ¿no?, que había una perfección, ¿no?, que ellos tenían que alcanzar. Y bueno, y él les presentó a Abraham, ¿no?, como aquel hombre que iba perfeccionándose, ¿no?, en la voluntad de Dios, en la fe que era en Cristo Jesús. Y su perfeccionamiento vino por su relación con su sacerdote, ¿no? Es muy importante ver esto. Así los judíos, ellos creyeron que por medio de la ley dada a Moisés y por medio de la relación que ellos tuvieran con Moisés, ellos iban a alcanzar el perfeccionamiento. Pero la palabra de Dios dice, pues si por la perfección, pues la perfección era por el sacerdocio levítico, entonces los judíos tenían que tener una relación con su sacerdote, que era Aarón, no Moisés, sino Aarón y la tribu de Leví. Ellos creyeron que por medio de esa relación tal vez ellos iban a alcanzar el perfeccionamiento, ¿no? Y Pablo le está llevando a ellos que no es por medio de la ley, no por medio de las obras, porque la ley habla de las obras, ¿no? Y que no era por medio de las obras que ellos iban a alcanzar el perfeccionamiento, sino que había otra manera de alcanzar el perfeccionamiento. Porque vemos que por la ley nadie alcanzó el perfeccionamiento. Ninguno de los nacidos de Adán alcanzaron el perfeccionamiento. Vamos a leer ahí en Gálatas 2, en el versículo 21, dice así: no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si por la ley fuera la justicia, dice, entonces por demás murió Cristo. Si el hombre pudiera alcanzar el perfeccionamiento era alcanzar la justicia que la ley demandaba, porque la ley demandaba que el hombre manifestara la justicia, es decir, que el hombre viviera conforme a sus demandas. El hombre no podía vivir conforme a las demandas de la ley por su naturaleza caída. No, él era un pecador, no porque pecaba, sino porque nació pecador. Todos nacimos pecadores en Adán. Nosotros no podíamos cumplir los mandamientos de Dios, no podíamos satisfacer la demanda de la ley, porque la ley demandaba que había que cumplir los mandamientos, entonces nosotros no podíamos cumplir los mandamientos y no podíamos alcanzar la justificación o la justicia de Dios, que era por la ley, por el cumplimiento de los mandamientos, por las obras, ¿no? Entonces Dios, para resolver esa situación, mandó a su Hijo Jesucristo para que Él alcanzara, ¿no?, la justicia de la ley por nosotros y para nosotros. Ahora ellos pensarían que la ley los iba a llevar a la perfección, a alcanzar la justicia de Dios. Y cuando uno habla de alcanzar la justicia de Dios, habla de alcanzar la salvación y la vida eterna por medio de la ley de Moisés. Pero aquí Pablo da a entender que no es por medio de la ley que uno va a alcanzar la justicia de Dios, ¿no? Pues si la perfección era por el sacerdocio levítico, ¿no?, porque bajo él recibió el pueblo la ley. Es decir, la perfección se alcanza por medio de nuestra relación con nuestro sumo sacerdote o con el sacerdote.
Nosotros, sin el sacerdote, no podemos alcanzar el perfeccionamiento, ¿no? Bueno, entonces dice, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, no, porque bajo ese sacerdocio el pueblo recibió la ley, ¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote? ¿No? ¿Qué necesidad había? Si se podía alcanzar, si uno podía alcanzar la salvación, la justificación, la vida eterna, el nuevo nacimiento, ¿no? Por medio de la obra, por medio de cumplir los mandamientos, ¿no? ¿Qué necesidad había de traer otro sacerdote? Eso es lo que Pablo le decía a los israelitas, ¿no? Y también le dicen a aquellos que mandan a los hermanos a que tienen que cumplir los mandamientos. Y sí, los mandamientos nosotros creemos que se tienen que cumplir en nosotros, pero por medio del sacerdocio de Cristo, no por medio del sacerdocio levítico. El sacerdocio levítico pone al hombre bajo la obra. Él tiene que alcanzar la justificación, la vida eterna, por medio de las obras. ¿Qué necesidad había de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? ¿Yo? Según el orden de Melquisedec. Y ustedes saben que Melquisedec estuvo antes de la ley. Fue sacerdote antes que Aarón y antes que Leví. Él fue sacerdote del Dios Altísimo que se presentó a Abraham 400 años antes, ¿no? Ahora, pues mudado el sacerdocio, cambiado el sacerdocio, era necesario cambiar el sacerdocio porque bajo el sacerdocio de Leví, bajo la ley, bajo las obras, ¿no? El hombre no pudo alcanzar la justicia de Dios, no pudo alcanzar a manifestar la justicia de la ley, que era la justicia de Dios, porque la justicia de la ley era la justicia de Dios, no lo pudo manifestar. Entonces, cuando nosotros ponemos a los hermanos a cumplir los mandamientos, nosotros lo estamos poniendo bajo el sacerdocio levítico, porque en aquel tiempo los hombres tenían que cumplir los mandamientos, y aquel que no cumplía los mandamientos moría irrepresiblemente, o violaba algún mandamiento, moría irrepresiblemente. Pero vemos que la ley fue ineficaz. Fue ineficaz porque no pudo hacer que el hombre alcanzara la justicia de Dios por medio de la ley, por medio de las obras. Bueno, entonces tuvo que venir otro sacerdote. Tuvo que venir un sacerdote que era conforme a el sacerdocio de Melquisedec. ¿Sí? Acá lo dice claramente. Entonces dice, ¿qué necesidad había de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Que no fuese llamado según el orden de Aarón. Él no venía de Aarón, no venía de la ley, él, sino que venía antes de la ley. Y antes de la ley, ¿qué había? La gracia. Porque todo era por gracia. Dios bendecía por gracia, antes de la ley. Ellos cuando salieron de Egipto, de la esclavitud de 400 años, ellos salieron por gracia, por medio de la sangre del Cordero. Ellos salieron, ¿no? Es por gracia. Ellos no hicieron nada. Nada los llevó a ellos a salir de la esclavitud, solamente Dios fue el que obró.
Dios fue el que cobró las 10 plagas. Dios fue el que endureció el corazón del rey de Egipto, y también Dios fue el que puso en el corazón del rey de Egipto dejarlo ir al pueblo de Israel de la esclavitud. Dios abrió el mar rojo para que ellos pasaran en seco. Dios hizo todo, porque ellos fueron salvos por gracia, ¿no? Los israelitas de la esclavitud fueron salvos por gracia. Ellos no fueron salvos por medio de la ley de Moisés, porque la ley de Moisés fue dada 30 años después de que ellos salieron, ¿vio? Porque estuvieron 40 años en el desierto. Dios le dio por gracia, Dios le dio el pan del cielo, que fue el maná, ¿no? Dios le dio el agua que ellos necesitaban por gracia. Todos lo recibieron por gracia, porque la ley no se conocía. La ley no había sido dada, sino que la ley fue dada cuando ellos llegaron al monte Sinaí. Ahí Dios les dio los mandamientos, y a ellos tenían que darse cuenta por medio de los mandamientos que ellos no podían alcanzar la justicia de Dios, porque la ley les mostraba a ellos que ellos eran pecadores, que ellos eran ineficaces, que la ley los llevaba al límite de ellos mismos, a reconocer que ellos eran ineficaces, que eran incapaces de alcanzar la justicia de Dios. Alabado sea el Señor. Entonces, había necesidad para que el hombre, no solamente el judío, sino el gentil también, alcanzara la justicia de Dios. Para Dios había esa necesidad. Dios tenía ese deseo de que alcanzaran la justicia, que era la justicia de Dios. Entonces, que se levantó otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y no fue llamado según el orden de Aarón. No fue llamado según el orden de Aarón. Entonces, no tenía la misma forma, no tenía la misma preparación, no tenía la misma mente, no tenía el mismo sentir. Eran sacerdotes completamente diferentes. Ellos veían diferentes completamente, porque encima no estaban gobernados o no gobernaban ellos por medio de la misma ley, porque Aarón, por así decirlo, gobernaba por medio de la ley de Moisés, o de la ley que Dios le había dado a Moisés en el monte Sinaí, ¿no? Pero este otro sacerdote, no, este otro sacerdote tenía otra ley, ¿no? Era otra ley, que era la ley de la fe. Ahí en Romanos, en el capítulo 3, podíamos leer, en el versículo 20, lo podíamos leer un poquito antes, ¿no? Vamos a leer todo el capítulo 3, que es maravilloso. ¿Qué pues tiene más el judío, o qué aprovecha la circuncisión? Mucho, de todas maneras. Lo primero, ciertamente, que la palabra de Dios le ha sido confiada a ellos. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, la incredulidad de ellos habrá hecho vana la verdad de Dios. En ninguna manera. Antes bien sea Dios verdadero, mas todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus dichos y venzas cuando de ti se juzgare. Si nuestras iniquidades encarecen la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Voy a adelantarme en el capítulo, hermano. Voy a leer el versículo 24. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, ¿vio?, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestar su justicia, atento de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo,
para que Él sea el justo y el que justifica a aquel que es de la fe de Jesús. ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Las de las obras, no, porque la ley de las obras era la ley que manejaba Aarón. Aarón, él demandaba la ley, demandaba obras, es decir, que el hombre cumpliera los mandamientos. Ella era la obra, que el hombre presentara sacrificios, ¿no? Ella era la ley de las obras. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, más por la ley de la fe. Este nuevo sacerdote tenía una ley, una nueva ley, como eso después vamos a ver, creo que en el capítulo 9, o capítulo 10 de Hebreos. Gloria al nombre del Señor. Pero no nos salgamos de aquí, de este sacerdote. Yo quiero presentarle a ustedes el sacerdote que administra dentro de este pacto de gracia, ¿no? De este nuevo pacto. Entonces dice, porque por las obras de la ley ninguno carne se justifica o se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento de pecado. Y ahora en el capítulo 7, versículo 12, pues mudado el sacerdocio, cambiado el sacerdocio, ¿no? Es que se haga también mudanza de la ley. También haya un cambio de la ley. Ya no es la ley de las obras, sino que es la ley de la fe. La ley de la fe nos justifica a nosotros sin obras. Es decir, sin que nosotros cumplamos los mandamientos. Esto parece gravoso para muchos, no, para la mayoría de los hermanos que no conocen la palabra. Nosotros no tenemos que cumplir los mandamientos. No tenemos que alcanzar la justicia de Dios cumpliendo los mandamientos. Nosotros alcanzamos la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Por creer que Él alcanzó la justicia de Dios por medio de lo que Él hizo. Porque la obra la hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Si nosotros no tenemos que alcanzar la justicia de Dios, pero aún así la justicia de Dios nosotros tenemos que manifestar. ¿Por qué? Porque no tenemos que alcanzar, sino que ya la hemos alcanzado la justicia de Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, si nosotros hemos alcanzado la justicia de Dios por la fe en Jesucristo, entonces tenemos que manifestar, o la justicia de Dios se tiene que manifestar en nosotros, a través de nuestro cuerpo, ¿no? ¿Cómo se manifiesta la justicia de Dios a través de nuestro cuerpo? Viviendo la nueva vida, porque la vida que nosotros tenemos, que la vida de Dios es una vida justa, es una vida donde no va a cometer ninguna injusticia. Pero hablando de que nosotros tenemos que manifestar la justicia de Dios, ¿no? Porque la hemos recibido, no por obra, sino por la fe hemos recibido la justicia de Dios. Entonces fíjese lo que dice ahí en Romanos capítulo 8, versículo 4, que ese es un pasaje que nosotros lo tenemos muy estudiado. Para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros. Es decir, para que se manifieste la justicia de Dios en nosotros, que no andamos conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Entonces, la justicia de Dios se tiene que manifestar a través de nosotros. ¿Cuál es la justicia de Dios? Cristo. Es decir, la vida de Cristo se tiene que manifestar a través de nosotros, no como obra, no como una obra eso, sino como vida. Porque la justicia de Dios se manifiesta en nosotros, la justicia de Dios se manifiesta en nosotros, ¿no? Y la justicia de Dios nosotros la manifestamos por medio de la vida que hemos recibido. No por las obras justas que nosotros tenemos que abundar. Porque esa es otra justicia, esa es la justicia práctica. La justicia que es Cristo se manifiesta a través de nosotros por medio de la vida, es decir, que nosotros estamos llamados a manifestar la vida de Cristo, porque Cristo es la justicia de Dios.
Y entonces dice, para que la justicia de Dios, lo voy a leer en la versión 1960, hermano, porque estoy leyendo una versión, otra versión diferente, que seguramente que lo que tiene la mayoría de los hermanos, de las hermanas. Fíjese lo que dice acá. En el capítulo 8, 4, ¿verdad? Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. No dice por nosotros, dice en nosotros. La justicia de la ley es Cristo. No, porque él llegó a ser la justicia de la ley, porque el único que satisfizo la justicia de la ley fue Cristo. La ley de Moisés. La justicia de la ley es Cristo. Entonces, lo que en nosotros se tiene que manifestar, ¿no? Es Cristo, porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjese qué maravilloso, hermano. Este Cristo, que se manifiesta a través de nosotros, es nuestro sumo sacerdote. Es este nuevo sacerdote que es conforme, dice, leímos antes, estoy leyendo allá, que es conforme al orden de Melquisedec. Y que no es llamado conforme al orden de Aarón, dice, no es llamado. Entonces, ahora ya fue mudado el sacerdocio, fue cambiado el sacerdocio, ya no es Aarón, ni es Leví, y no es la ley de Moisés, porque al cambiar el sacerdocio es necesario que haya cambio de la ley. Entonces, ¿qué ley hay ahora? Es la ley de la fe, no de las obras, de la fe. Entonces dice la palabra de Dios, pues mudado el sacerdocio, es necesario que haga también mudanza de la ley. Porque aquel del cual esto se dice, de otra tribu es, de la cual nadie asistió al altar, conforme al sacerdocio de Melquisedec, ninguno asistió al altar. No pertenecía a la tribu de Leví, pertenecía a la tribu de Judá. Y la tribu de Judá no fue llamado conforme a lo que Dios había dictaminado, que era la tribu de Leví lo que tenía que ministrar en el altar. Pero acá no es un descendiente de la tribu de Leví el que ministra en el altar somos nosotros. Él no ministra en el altar, sino que nosotros en Cristo, ¿no? Y Cristo en nosotros. Somos uno. Nosotros somos el altar y Cristo también es el altar. Con nosotros. Entonces, fíjese, este sumo sacerdote no es descendiente de la tribu de Leví ni de Aarón. Este es de otra tribu. Y nada se dice conforme al pacto que Dios había hecho con Israel. Nada se dice que había un sacerdote conforme a la tribu de Leví, a la tribu de Judá, sino que se sabía que el sacerdocio era de Leví. Pero acá vino uno de otra tribu, que es nuestro Señor Jesucristo. Y de la tribu de Judá nadie asistió al altar, porque el notorio es que el Señor nuestro nació de la tribu de Judá, dice, sobre cuya tribu nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y aún más manifiesto es que si a semejanza de Melquisedec se levantase otro sacerdote, el cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal, sino según la virtud, no, según el poder de una vida indisoluble, sino según una vida indisoluble.
En la versión 1960, volviendo allá a Hebreos, Hebreos 7, verso, gloria al nombre del Señor. (16) Dice así: no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, indisoluble, dice, que no se puede, no termina, no, según el poder de una vida indisoluble. Entonces fíjese que en el antiguo pacto, en la ley de Moisés, los sacerdotes iban cambiando a causa de que morían. Pero acá se escogió un sacerdote, ¿no?, que no podía morir. Un sacerdote que tenía una vida indisoluble, una vida eterna. Por lo tanto, el sacerdote siempre era el mismo. El sacerdote siempre es el mismo. ¿Y qué significa eso? ¿Qué nos da a entender? Que la ley del sacerdote también es la misma. ¿Cuál es la ley del sacerdote según el orden de Melquisedec? Y la ley del sacerdote según el orden de Melquisedec es la ley de la fe y no es la ley de las obras. Entonces nosotros, si queremos congraciarnos con el sumo sacerdote, ¿no?, nosotros tenemos que vivir según la ley de este sacerdote. Y este sacerdote dice que nosotros tenemos que vivir según la fe y no según las obras, ¿no? Según las obras. Ahora, nosotros por la fe alcanzamos la justicia de Dios. Nosotros manifestamos la justicia de Dios por medio de la vida nueva que hemos recibido. Cuando se manifiesta en nosotros la vida de Dios, se manifiesta una vida justa. Una vida justa. Y ahí nosotros, aquel que es justo, santifíquese más todavía, o practique más la justicia, practique más la justicia. Bueno, entonces volviendo al 16, el cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal, sino según la virtud de una vida indisoluble, pues se da testimonio de él, 2 puntos. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, para siempre. Este sacerdote no va a cambiar. Aarón no puede reemplazar a Melquisedec. No puede reemplazar ya nunca más. No, porque antes estaba Melquisedec, después vino Aarón, pero ahora está Melquisedec de nuevo. Este sacerdocio no puede ser reemplazado. Es decir, que las obras no pueden reemplazar a la fe. No pueden reemplazar. Mayor es la fe que las obras. Todo lo que nosotros tenemos que hacer, y lo dice bien en el libro de Hebreos, ¿no?, que nosotros tenemos que agradar a Dios por medio de la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice. Fíjese, es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando nosotros estamos viviendo por fe, estamos viviendo bajo la ley del sacerdocio de Melquisedec. Cuando nosotros estamos viviendo por las obras, estamos tratando, ¿no?, por medio del sacerdocio arónico, el cual fue ineficaz, ¿no?, de alcanzar la justicia de Dios. Y eso no lo vamos a alcanzar por medio de las obras. Tiene que ser por medio de la fe. Ahora fíjense en ustedes, hermano. En el 17, 18. El mandamiento precedente, cierto, se abroga por la flaqueza e inutilidad. ¿Por qué fue inútil? Porque el hombre no pudo alcanzar la justicia de la ley no la pudo alcanzar el hombre. Fue inútil el esfuerzo, las obras que hicieron los hombres para llegar a agradar a Dios. ¿No? ¿Por qué dice? Porque sus obras eran malas. ¿Por qué eran malas? Porque no podían hacer las buenas obras. No las podían hacer, eran obras malas las que ellos hacían. ¿Por qué? Porque tenían una naturaleza caída, una naturaleza de pecado. Entonces, imposible que el hombre pueda alcanzar las buenas obras con una naturaleza de pecado.
Entonces vino Dios por medio de nuestro Jesucristo y nos dio un nuevo nacimiento. Y por medio de ese nuevo nacimiento nos dio una vida completamente diferente a la vida que teníamos en Adán, ¿no? Esa nueva vida que nosotros tenemos se llama la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la vida de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Gracias le doy al Señor por tanta misericordia. Por tanta misericordia. Entonces, cuando nosotros predicamos el Evangelio de la gracia, nosotros estamos predicando el Evangelio de la fe, no de las obras. No tengo que hacer obra, hermano, para agradar a Dios, no. Tiene que creer. Tiene que creer. Tiene que creer en que el sacrificio de Jesucristo, lo que Cristo obró en la cruz del Calvario, es suficiente, ¿no?, para salvarlo, para justificarlo, para darle un nuevo nacimiento. Tiene que creer en Jesucristo y recibirlo como Señor y Salvador de su vida. Usted ya lo hizo a eso. Ahora usted tuvo un nuevo nacimiento. Usted es un hombre justo, sin culpa delante de Dios. Su conciencia va a ir siendo, aunque en Cristo la conciencia del hombre nuevo ya fue limpiada, ¿no? Es una conciencia purificada. Pero en la vida práctica nuestra conciencia va a ir siendo limpiada por medio del conocimiento, renovando nuestro entendimiento, nuestro pensamiento, por medio de la palabra de Dios, ¿vio?, que nos va santificando. Ahora fíjese lo que dice aquí el 18. El mandamiento, dice, precedente, cierto, se abroga por su flaqueza e inutilidad, porque nada perfeccionó la ley. Aunque la ley era santa, justa y buena, nada perfeccionó. En nosotros se cumple la ley, la justicia de la ley que estaba escrita en las tablas de Moisés. Se cumple esa justicia y mucho más se cumple. Quiere decir que nosotros no desechamos la ley, sino que decimos que la ley era santa, justa y buena. Pero también decimos que el hombre no pudo alcanzar la salvación, la vida eterna, la justificación por medio de la ley de Moisés, sino por medio de la ley de Melquisedec. Nosotros tenemos otro sacerdocio. Porque nada perfeccionó la ley, mas hízolo la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Claro, por medio de aquella ley fue una introducción de una mejor esperanza. Y por medio de esa esperanza nosotros nos acercamos a Dios. ¿Cuál era la esperanza? Nuestro Señor Jesucristo. Por cuanto no fue sin juramento, porque los otros ciertos sin juramento fueron hechos sacerdotes. No, sin juramento. Dios no juró sobre ellos. Mas con juramento por el que le dijo, juró al Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec. Según el orden de Melquisedec. Tanto mejor testamento es hecho fiador Jesús. Ahora, empezamos diciendo que la perfección la perfección individual de cada uno de nosotros depende de nuestra relación con el sacerdote, con el sacerdocio y con la ley del sacerdote. Si su relación usted está relacionado con un sacerdote, ¿no?, que es conforme a las obras, que le manda a usted que usted tiene que cumplir los mandamientos, que usted tiene que obedecer las ordenanzas, los estatutos, ¿no?, que le manda a usted que usted no puede ser salvo, no puede tener vida eterna si usted no obedece todas las demandas de que tiene la iglesia en su interior como norma de vida. Si usted está bajo ese sacerdocio, no está bajo el sacerdocio de Melquisedec, está bajo el sacerdocio carnal.
está bajo la carne. Y la carne siempre va a demandar esfuerzo. Usted está en una iglesia donde el sacerdocio que lo administra usted no es según el orden de Melquisedec, sino que es según el orden de Aarón. Entonces, ese sacerdocio, el sacerdocio de Aarón, no puede hacerlo perfecto a usted. Por medio de ese sacerdocio, usted no va a alcanzar la salvación, la vida eterna. No va a alcanzar el perfeccionamiento, no va a alcanzar a manifestar una vida santa, una vida separada del mundo, de la carne. Usted necesita estar bajo otro sacerdote. Por eso está la diferencia. Hay hermanos que predican, que parecen más duros que otros. Parecen que son más severos que otros. Pero la gracia o el sacerdocio arónico demanda el 10% de la persona. Y ese 10% es la obra. ¿No? La obra. Usted tiene que diezmar, por ejemplo. Es una obra. Usted tiene que hacer esto, lo otro. Son todo obras que usted tiene que cumplir para alcanzar la salvación, que nunca la va a alcanzar, porque la salvación no se alcanza por obras, sino que se alcanza por la fe. Entonces le pide el 10%, pero la gracia no le pide el 10%, sino que la gracia le demanda a usted y a mí el 100%. Como dice ahí en Tesalonicenses 5:23, que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea hallado irreprensible, ¿no?, a la venida del Señor. Entonces, la gracia es más demandante que la ley de Moisés. Demanda más todavía. Mucho más. Demanda no solamente la obra, porque la obra ya la hizo Cristo, ¿verdad? Sino que demanda el sentir, el pensamiento, la intención, ¿no?, del corazón. Demanda un espíritu quebrantado y humillado en su presencia. La gracia o el sacerdocio de Melquisedec demanda mucho más. Y eso es lo que los hermanos de gracia muchas veces no entienden. Que la demanda es la gracia lo que está demandando. No es el pastor el que demanda. ¿Quién es el pastor para demandarme a mí algo? No es el pastor el que demanda. El que demanda es la gracia. Cuando nosotros decimos en la gracia que tenemos que manifestar una vida justa o tenemos que manifestar la justicia de Dios, eso requiere una entrega total. No se puede manifestar la vida o la justicia de Dios en nosotros si no entregamos nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo al Señor. No se puede. Por eso, ahora entendemos por qué hay más gente en la legalidad. En las iglesias legalistas hay más gente que en la gracia. ¿Por qué? Porque en la legalidad es más fácil. Porque se pide el 10%. Pero en la gracia se pide el 100%. Pero los hermanos no dan el 100% no porque no entienden la gracia o porque no aman la gracia, porque no aman al Señor Jesucristo, sino porque no se entiende, se necesita más conocimiento, se necesita más clarificación, ¿no?, en la mente, en el pensamiento, en el conocimiento, se necesita más luz. Cuando la luz a nosotros del Evangelio de la gracia nos ilumina, nos muestra la perfección en nosotros, la capacidad abundante que hay en nosotros, la fuerza, la confianza. Cuando la gracia o el Evangelio o la luz del Evangelio de la gracia nos ilumina, a nosotros no podemos ver una debilidad en nosotros, sino que todo fortaleza. La gracia nos hace fuertes, nos hace decididos. No tenemos temor de entregar todo nuestro ser al Señor, porque la gracia nos hace entender, ¿no?, que nosotros ahora, para poder ser felices, nosotros tenemos que estar en el cuerpo de Cristo. Tenemos que aceptar a Cristo como la cabeza. Tenemos que aceptar
¿no? La vida de Dios como nuestra vida. Entonces, fíjese, hermano, hermana, lo que es poder entender estas cosas. ¿Ve? Lo que es entender estas cosas. Entonces, fíjese. El 18. El mandamiento precedente, cierto, se abroga por la flaqueza e inutilidad, porque nada perfecciona la ley, mas hízolo a la introducción de una mejor esperanza, a la cual nos acercamos a Dios, por cuanto no fue sin juramento, porque los otros ciertos sin juramento fueron hechos sacerdotes, mas con juramento, por el que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote eternamente, según el orden de Melquisedec. Tanto de mejor testamento es fiador Jesús, es hecho fiador Jesús. Y los otros ciertos fueron muchos sacerdotes, en cuanto por la muerte no podían permanecer, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdote inmutable, eterno. Por lo cual también puede salvar eternamente, ¿no? Porque la salvación es eterna, puede salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Él siempre está intercediendo, este mismo sacerdote, por nosotros. Porque tal pontífice, tal sacerdote, nos convenía. ¿Cómo es este sacerdote? Y como es ese sacerdote, somos nosotros también, ¿no? Santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad de cada día, como los otros sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por su pecado y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez. ¿Vio? Nosotros no podemos estar ofreciendo sacrificio por los pecados. Jesús ya ofreció los sacrificios por los pecados, Él se ofreció a sí mismo por el pecado. ¿Cuántas veces lo hizo? Una sola vez. Jesús se ofreció a sí mismo una sola vez. No podemos nosotros ahora presentar sacrificio por los pecados. Nosotros tenemos que creer que el sacrificio de Jesucristo es suficiente sacrificio para que nuestros pecados hayan sido perdonados. La sangre de ese cordero limpió nuestra conciencia de pecado, como lo vamos a ver después. No tiene necesidad cada día, como los otros sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez. Gloria al nombre del Señor. Como en el capítulo 10 dice, en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo hecha una sola vez. En esa ofrenda nosotros ya fuimos santificados. Nosotros somos personas santificadas por medio de aquel sacrificio, ¿no? Ya hemos sido santificados. Eso es nuestra posición delante de Dios. Tenemos que vernos delante de Dios como personas santificadas. Personas salvadas, personas justificadas por medio de aquel sacrificio, no por medio de alguna obra que nosotros hagamos. Entonces dice el versículo 27, hermanos amados, dice que no tiene necesidad cada día, como los otros sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sacerdotes a hombres flacos, mas la palabra del juramento, lo que Dios juró, después de la ley, constituye al Hijo hecho perfectos para siempre. Entonces, ¿qué constituye el nuevo pacto? ¿Qué constituye la ley de Cristo? Hijos. Hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Y entonces, ¿cómo es un hijo de Dios? Y acá lo dice,
santo, apartado del mal, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Gloria al nombre del Señor. Fíjese, hermano, qué maravilloso esto, ¿no? Que podamos nosotros vernos a nosotros mismos como vemos a Cristo, como vemos a nuestro amado Señor. Hermanos, nosotros tenemos un oficio, ¿no? Tenemos como cuando Jesús, Él manifestó su oficio, para que no me sale la palabra indicada, delante de Poncio Pilato, su profesión. Tenemos una profesión nosotros, que nosotros estamos por la verdad. Esto que yo le hablo, hermano, es la verdad. Si usted la quiere recibir, recíbala. Si usted no la quiere recibir, rechácela. Eso usted dará cuenta el día de mañana. Pero desde este lugar, mi profesión es la misma que tuvo nuestro amado Señor Jesucristo delante de Poncio Pilato, y la misma profesión que tuvieron los apóstoles, y la misma profesión que tuvo el apóstol Pablo. La misma, los hombres de verdad, decir la verdad. Nosotros estamos por la verdad. Nosotros no podemos mentir cuando predicamos la palabra, cuando vivimos esta nueva vida. Que el Señor nos ayude y nos guarde de no refugiarnos en la mentira y en el engaño. ¿Se da cuenta? Fíjese qué maravilloso. El sacerdocio de Melquisedec, o de Aarón, o de Leví, es inferior al sacerdocio de Melquisedec. Melquisedec es mayor sacerdote, y es nuestro sacerdote. Es nuestro sacerdote. Los judíos tenían a Aarón, y tenían a Leví, y tenían el templo, no de Salomón. Nosotros tenemos el sacerdocio de Melquisedec, el cual es Cristo, y tenemos la gloria de ese templo de Salomón. Tenemos la gloria mayor, que es Cristo. Cristo es la gloria mayor del templo. Así que tenemos un templo mayor, bajo la gracia, bajo este nuevo pacto que Dios hizo. Doy gracias al Señor por esta hora de radio. Creo que estoy llegando a la hora, no tengo reloj. Que el Señor bendiga a todos ustedes, hermanos, y que esta palabra le bendiga grandemente. Si ustedes quieren comunicarse conmigo, ustedes lo pueden hacer al 11 o al 15 33 17 75 98. 11 33 17 75 98. Pueden comunicarse, ese es mi teléfono directo. Les mando un fuerte abrazo a toda la audiencia de la radio La Predicadora. El Señor les bendiga grandemente. Padre amado, estamos delante de tu presencia en esta mañana, agradeciéndote esta tu palabra que ha sido dada a nosotros por medio del sacerdocio de Cristo nuestro Señor. Amén. Saludo a mi amada suegra, que el Señor la bendiga grandemente. Amén, hermanos.